en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Lunes otra vez sobre la ciudad. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Lunes otra vez, aquí en Ecomedios, en AM 1220, en canal de streaming, iba a decir en Twitter ya queda como viejo, ¿no? En X, señor. en todos lados, en Instagram, TikTok. en TikTok, donde quieran nos ven, nos escuchan, todo. Por todos lados. Hoy se puede llegar por todos lados. Fíjate, la gente tiene la posibilidad de mirarnos, no solamente escucharnos. Claro, mirarnos. Ver nuestras caras, Sí. nuestros rostros, un lunes a las 8 de la Lo noche. cual Destruido. me parece que es tremendo, pero bueno. ¿Qué tal, Werner? Buenas va, noches, señor? buen lunes. Igualmente para vos. 15 grados, qué lindo. Estamos Estamos volviendo al verano. reivindicando? Ha terminado el invierno finalmente. A los partidarios del invierno lo lamento mucho. Ha terminado esa estación horrible, llena de frío, barro, igual. niebla. Estamos a 7 de Y julio. agua, nieve. Yo Yo sé. Pero hay que festejarlo. Gol hay que festejarlo igual. Sería cauteloso, pero me parece que estos 15 grados Acaba de empezar el invierno encima. vienen muy bien. La pasamos muy mal la semana pasada con el frío que hacía. Muy mal. Sí. Aparte, es espantoso el frío. Realmente es Es espantoso. feo. Yo soy partidario del doble pantalón. No sé en tu caso. No, hasta ahí no llego. Doble pantalón. No, No, doble pantalón. O sea, que en la próxima ola polar. ¿sería una calza abajo del jean? Pantalón de yo pijama, pongo- ¿qué es el que no sé? Yo me pongo un jogging de fútbol porque no Un tengo jogging. caso. Ahora mismo es el caso. Hoy, por ejemplo, Es un no montón. hacía falta. Hoy no hacía No, falta. no. Hoy lo he sufrido. Hace calor. Entonces, pero es un buen antídoto. No, pero la Probar. semana pasada que uno se levantaba y veía que hacía 0 grado, 1 grado de térmica. En algunos lugares del conurbano bonaerense, es tipo 6 o una cosa así, que Sí. bueno, menos 3 grados, No, ¿no? poco civilizado. Mucho frío. Bueno, hoy vamos a hablar, tenemos entrevistados, como siempre, como todos los lunes. Tenemos varios temas vinculados al costado político. Se estaría desarrollando una reunión en este momento importante Epa. en el peronismo, que vamos a tratar de ir confirmándola a lo largo de la noche. No va a haber reunión de Javier Milei con los gobernadores mañana, 9 de julio. Se está terminando la etapa de enamoramiento. Vamos a hablar de eso. ¿Qué pasa con el dólar? ¿No? Y sí, así como se recalentó la temperatura, por lo menos en la ciudad, se recalienta el dólar. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué el dólar aumentó 120 pesos en las últimas 3 semanas? ¿Por qué pasó? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que tenemos que especular? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es malo? Todo eso. La banda, ¿no? Vamos a hablar también. La banda. Exactamente, esa banda de flotación. Bueno, está más cerca el dólar de los 1.400 de lo que estaba hace apenas a unas semanitas. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata todo esto, qué piensa el gobierno, qué piensa el mercado, qué tiene que tener en cuenta la gente en este contexto. Y probablemente vamos a hablar también con una persona que sigue de cerca la actividad real. ¿Qué le pasa a las empresas en este contexto? El trabajo, las pymes y bueno, un montón de preguntas más. Bueno, 2 cosas más. 10 valijas que nadie puede explicar, ¿no? Que vinieron en un avión de un empresario cercano al gobierno, el hombre que compró Flybondi, y que el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que esas 10 valijas habían sido controladas, que de ninguna forma habían pasado por la aduana argentina sin control. Bueno, un informe del canal TN ayer, que se suma a una investigación del Diario de la Nación, demuestra exactamente lo contrario. Que las 10 valijas llegaron y no fueron revisadas, así que me parece que ahí hay un tema donde el gobierno nacional tendrá que dar explicaciones. Me parece que entró en una zona, en un camino espinoso el gobierno nacional. Me parece que Sí, porque aparte viene de negarlo hace muy poquito tiempo. Exactamente. Y después otro tema que también vamos a desarrollar durante la noche, tiene que ver con el armado. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de esta vía del medio, esta expresión que no es ni kirchnerista
ni de Milei. La semana pasada hablamos con Juanchi Zabaleta, el ex intendente de Burlingame. Bueno, va tomando forma y le va a traer muchos dolores de cabeza a los dos sectores que están en los extremos, porque todas las encuestas empiezan a marcar que van a tener un determinado apoyo que no va a ser suficiente para ganar una elección o para ser competitivos en una elección, pero sí para hacer perder a los que están en los extremos. Así que un poco de eso también vamos a hablar. Señores, le mando un beso a mi hijo que siempre nos sigue del otro lado, el de la pantalla, Antonio. Qué fenómeno. Y nos escucha hasta que se va a dormir en un ratito, o mañana muy temprano hay que levantarse para ir al jardín. Arranca lunes otra vez. Auspician lunes otra vez. Hay lugares que en invierno se vuelven aún más mágicos. Ríos que te invitan a navegar, caminos que te conectan con la naturaleza, experiencias, sabores y texturas que solo encontrás en Tigre. Estas vacaciones de invierno te hace falta Tigre. Tigre, municipio. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Avellaneda, mi lugar, nuestra casa. Ingresá en www.mda.gov.ar y seguinos también en redes sociales para conocer todo lo que pasa en la ciudad. Noticias, servicios, agenda cultural y trámites para nuestra comunidad. Municipalidad de Avellaneda. Gestión Jorge Ferraresi. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Estas vacaciones de invierno disfrutá Escobar. Del 18 de julio al 3 de agosto vuelve Esco Park, un parque lleno de atracciones para toda la familia. El 18, 19 y 20 de julio nos espera el mercado de oportunidades con precios increíbles. Todo en el predio floral y con entrada gratuita. Además, venite a pasar el día a la costanera, a disfrutar de nuestras reservas naturales y gastronomía de excelencia. Estas vacaciones de invierno son en Escobar. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Chayora. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Inscribite en las escuelas deportivas municipales de Merlo. Elegí la disciplina que más te gusta: básquet, hockey, tenis, taekwondo, pádel, skate y muchas más.
para niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años. Inscripciones abiertas a escuelas deportivas municipales. Ingresa a www.merlo.gov.ar/escuelas deportivas. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Bueno, seguimos aquí en el aire de Ecomedios, las 8 y casi 8 y cuarto de la noche. A ver, un poco lo que decíamos al principio, vamos a ir desarrollando diferentes temas. Uno de los temas tiene que ver, que es el más próximo, tiene que ver con la reunión que no va a ser entre Milei y los gobernadores. ¿Por qué? Mañana Milei va a estar en Tucumán para dar un mensaje y encabezar una se me nuló, un acto por la vigilia del 9 de julio, igual que hizo el año pasado. Nada más que el año pasado, cuando lo hizo, tuvo una relevancia muy importante porque en ese momento se firmó el Pacto de Mayo. Exactamente. Y fueron todos los gobernadores, incluso fueron expresidentes, viajó Mauricio Macri en ese momento. Está esa foto que es una de las pocas fotos de Milei con todos los gobernadores. No con todos, con la mayoría de los gobernadores, porque los peronistas no habían ido. Pero fue en su momento una foto que marcó o que tuvo un peso simbólico importante en términos políticos, porque básicamente lo que era un acompañamiento a la gestión de Milei, ¿no? Había salido hacía días la ley de bases también, ¿no? Hacía muy poquito que había salido la ley de bases, y en los hechos había sido algo muy importante para Milei lograr que los gobernadores viajaran todos a Tucumán, firmaran el Pacto de Mayo, y se mostraran alineados a los pedidos del gobierno, ¿no? En ese momento no habían ido los peronistas más duros, no fue Kicillof, no fue Sergio Silioto, no había ido Gustavo Melella, me parece que es el gobernador de Tierra del Fuego, y Gilufrán y Quintela. Bueno, ¿qué pasa? Mañana va a hacer un acto, Milei va a estar con algunos de sus funcionarios, pero casi no va a haber gobernadores. Va a haber muy poquitos gobernadores. Sí está confirmado que vaya, Jaldo, que es el anfitrión, que vaya Jalil, son los dos peronistas con peluca, como se le suele decir. Va a ir Pasaloca, el gobernador de Misiones. Va a ir Gustavo Sáenz, que ha tenido muchos idas y vueltas con el gobierno. Y alguno más que puede llegar a confirmar en las últimas horas. Algunos mandan sus vices, pero digo, va a ser una foto tibianita, te diría, ¿no? Sí. Pero bueno, digo, a ver, ahora después si quieren lo seguimos desarrollando, porque vamos a charlar con un diputado nacional. Pero me parece que esa prestada atención, ¿se acuerdan que la semana pasada desandamos en ese camino de decir, ojo que hay una relación que se está empezando a deteriorar a pasos agigantados entre el gobierno y los gobernadores, y va a ser una cuestión complicada para Milei de aquí en adelante, no solo en la relación política con los mandatarios provinciales, sino también en lo que tiene que ver con los legislativos? Pero hacemos un impasse, un freno. Vamos a hablar con el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Gabriel Chumpitaz.
varios temas, pero con una iniciativa que ahora le vamos a consultar de qué se trata. A ver. Gabriel, buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Werner te saludan aquí en Ecomedios. Gabriel, ¿nos escuchás? Bueno, ahí se... No nos escucha ni nos contesta. ¿Eh? El peor de los escenarios, no nos escucha ni nos contesta. Pero probablemente lo haga en breve, ¿no? Probablemente lo volvamos a escuchar. Pero bueno, digo, para seguir retomando con el tema, me parece, Marian, que va a ser una cuestión, la verdad, a tener en cuenta lo que pasa en la gestión de mañana. Y aparte, esta semana, esta cuestión de los gobernadores, también hay cuestiones en el Congreso, ¿no? Porque va a haber discusión sobre proyectos de ley que tienen que ver con que pueden tener algún impacto fiscal y que el gobierno está tratando a toda costa de evitar eso, ¿no? A ver, ahora sí, creo que lo tenemos a Gabriel. Gabriel, buenas noches. Gabriel. Hola. Ahí está. Ahí ¿nos escuchás? Sí, escucho bien. Bien, Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Joaquín Mújica Díaz, Mariano Werner te saludan aquí en la noche de Ecomedios. Muy buenas noches, gracias por la comunicación. Gabriel, a ver, preguntarte por varios temas. Primero, por algo que nos llama la atención, que tiene que ver con que creaste una versión de inteligencia artificial tuya. ¿Nos explicás un poco cómo es eso? Bueno, así es. Creamos y desarrollamos una versión de inteligencia artificial, con inteligencia artificial, básicamente lo que se conoce como un avatar, para poder llevar adelante varios objetivos. El primero, trabajar 24/7 y que el avatar y la inteligencia artificial trabaje en la campaña electoral, y de ese modo yo no perder ni un solo minuto de mi tarea legislativa. O sea que yo de lunes a viernes trabajaría en el Congreso y sábado y domingo haría campaña convencionalmente. Y lo más importante es que la inteligencia artificial toma decisiones objetivas basadas en datos, en estadísticas, en números, en mediciones, en datos principalmente que hacen que las decisiones sean mucho más contundentes. Y en ese sentido creemos que es una definición disruptiva, distinta, que viene a aportar a la política algo totalmente distinto a los esquemas ya conocidos. Gabriel, ¿cómo estás? Mariano Wender te saluda. Te sumo sobre esto. Me interesa para profundizar, ¿no? ¿Cuáles son las decisiones de qué tipo son las que a vos te gustaría delegar en tu avatar digital? ¿Cuáles son de tipo de decisiones de todos los días que vos delegarías? Básicamente propuestas, proyectos, planes, la respuesta a los ciudadanos. Este avatar va a estar dispuesto a las 24 horas, los 7 días de la semana, cosa que ningún político, ningún humano puede hacerlo, y en ese sentido creo que va a ser totalmente diferente. La respuesta al ciudadano ante las demandas sociales, ante las preguntas, ante las consultas, van a ser constantes y permanentes, cosa que no podemos hacer ninguno de nosotros. O sea, y a esto... Sí. No, digo, vos te lo imaginás como una... Como una de esas aplicaciones o de bots que le contestan automáticamente a cualquier persona que tenga una consulta en cualquier momento, pero también vos te lo imaginás para elaborar proyectos de ley. Claro, justamente para elaborar proyectos, planes nacionales, pero siempre con la supervisión, en este caso mía, haciendo de puente, aplicando la inteligencia emocional, inteligencia colaborativa. Te pongo un ejemplo: si el avatar crea, o le pedimos que cree un plan nacional para la cuenca lechera en la provincia de Santa Fe, para la lechería, obviamente la inteligencia artificial no toma variables que existen en la Argentina. Capaz que existen en otros lugares del mundo, pero no en la Argentina. Sabemos que la Argentina es un lugar complejo, difícil. Bueno, así estamos nosotros como para poder hacer nexo entre los trabajadores, los tamberos, los empresarios de la leche, para poder llegar al mejor plan nacional que nos propuso la inteligencia artificial. A ver, saliendo un poquito, Gabriel, de lo que tiene que ver con esta inteligencia artificial, que la verdad que es disruptivo, por lo menos escuchar de un legislador nacional que hable de esto y que haga esta propuesta. Vos sos de la provincia de Santa Fe, quiero consultarte ya un poco con la relación con el gobierno. Uno de los temas importantes que se trató la última semana fue el aumento nuevamente de las retenciones. ¿Vos qué postura tenés respecto a eso, teniendo en cuenta que sos de una provincia
donde obviamente el campo es un núcleo muy importante de la economía. Bueno, nosotros en oportunidad, junto a la diputada Verónica Razzini, abrimos un bloque que se llama Futuro y Libertad y planteamos como agenda 2 líneas de trabajo: el desarrollo económico y productivo y la seguridad, que son los 2 grandes temas de Santa Fe. En ese sentido, nosotros siempre vamos a estar en defensa de la agroindustria, en defensa del polo de creación de soja más importante que tiene el planeta, que está al norte de la ciudad de Rosario. Nosotros siempre vamos a defender al campo, nosotros siempre vamos a defender a los productores, siempre vamos a defender a toda la cadena, no solo de productores, sino también comercial, la industria, las máquinas agrícolas y demás. Entonces, en ese sentido, nosotros planteamos que las retenciones no van, obviamente, y vamos a defender siempre a los santafesinos. Uh-huh. Y respecto a cómo está la relación de Milei con el gobernador Puyaro, porque Puyaro ha tenido como muchas idas y vueltas, ¿no? con el gobierno nacional. Entiendo que no va a estar presente en el acto que hoy charlábamos más temprano, el acto que va a llevar adelante Milei en Tucumán. Es un momento complejo de la relación entre los gobernadores y la Casa Rosada. Hoy, ¿en qué situación crees que está ese vínculo entre la gobernación de la provincia de Santa Fe y la Casa Rosada en manos de Milei? Bueno, ese vínculo yo lo separaría. Por un lado, lo que es materia de seguridad, en donde se trabaja de manera conjunta, el ministerio encabezado por Patricia Bullrich, junto a la provincia de Santa Fe, llevan una tarea de coordinación realmente impecable, y esto no lo determino yo, sino que lo determina la figura objetiva, las estadísticas, los números, las mediciones, pero esto no se replica en el resto de las materias, principalmente la materia productiva, ¿no? El desarrollo económico. No se replica en temas de infraestructura, no se replica en ninguna materia sacando la seguridad, con lo cual me parece es un problema. Muchos o la inmensa mayoría de los gobernadores que no están alineados con el gobierno nacional, para mí es un problema, pero también tengo que hacer una crítica al gobierno nacional, que necesita imprimirle mayor cantidad de política y mejor política. Entonces no se soluciona solo con la economía. Está falto de gestión política, ¿no? El gobierno. Me parece que está ante una posibilidad enorme, una posibilidad inmejorable de sumar a muchísimos actores, entre ellos gobernadores, senadores, diputados, dirigentes en general, que podrían darle volumen, que le podrían dar musculatura política para cuando venga la tormenta, porque la tormenta siempre viene en la Argentina. Uh-huh. Lamentablemente, esto tenemos que decirlo, la historia así lo marca. Entonces, en ese sentido, me parece que armar un colchón político que pueda soportar estas situaciones, a mi entender, me parece que es importantísimo. Uh-huh. ¿Vos cómo viste? Porque digo, en la Cámara de Diputados me parece que ha sido uno de los lugares donde mejor se interpretó la relación entre el gobierno y los gobernadores, desde la ley bases para acá, esta cuestión de poder hacer acuerdos de gobernabilidad y acuerdos para sacar algunas leyes, algunas más polémicas que otras, pero en fin, digo, no me interesa entrar en eso, sino más bien en cómo se da ese vínculo entre la Casa Rosada y los gobernadores. Hasta ahora el gobierno ha podido construir, a veces con más dificultad, una mayoría que le permitió salir adelante. Da la sensación, por las señales que se ven desde los gobernadores, por esta cuestión de la semana pasada, que después de una reunión decidieron presentar un proyecto de ley que el gobierno ya dijo que no va a avalar, que ese vínculo se va deteriorando. ¿Vos creés que eso va a tener un correlato en la construcción de una nueva mayoría opositora dentro de la Cámara? Bueno, yo creo que los próximos 2 meses en el Congreso Nacional se van a presentar muchísimos temas, va a ser una caldera, a mi entender. Creo que hay varios grupos dentro de lo que podemos mencionar estrictamente político. En primer lugar, una oposición encabezada por el kirchnerismo, grupos de izquierdas y demás aliados que intentan desestabilizar el gobierno, que a través de proyectos e ideas que son realmente sensibles, golpear y meter misiles bajo tierra al gobierno nacional. Después el conjunto de los gobernadores, que muchos están de acuerdo con las ideas y los planteos del gobierno nacional, pero no logran sumarse
del todo, justamente por esa falta de relacionamiento político en general que existe en la Argentina entre los gobernadores y el gobierno nacional, y después los que pensamos que tenemos un al gobierno, pero que también le marcamos algunas cuestiones para mejorar, obviamente. Entonces, en esos grupos es que yo veo un congreso realmente complejo, en donde lo perdemos a Gabriel, ¿me escuchás? Sí, sí. Ahí está. Me retomás la última parte de lo que nos estabas respondiendo, porque se te perdió un poquito la señal. Te decía que el gobierno va a tener que oxigenar las relaciones con los diputados, los senadores y principalmente con los gobernadores para poder llevar adelante. Esto se vio de una manera compleja en las últimas votaciones de la semana pasada. Fíjense que en las votaciones siempre tuvimos 60, 66, 68 votos, con lo cual esto no alcanza ni siquiera para sostener un veto presidencial. Con lo cual la perspectiva es complicada para los próximos 2 meses. Gabriel, te sumo una más sobre esta cuestión de la relación nación-provincias. Hay un planteo que sobrevuela entre los gobernadores que tiene que ver con una suerte de ahogo financiero porque las transferencias desde la nación hacia las provincias, ya sean la coparticipación, que es, bueno, obviamente automática, y el envío de fondos que es más discrecional, ya sean los ATN, los fondos de obra pública y demás, han tenido una disminución importante desde que comenzó el gobierno de Milei. ¿Vos desde tu provincia podrías decir que esto es así, que hay una situación de ahogo financiero en las provincias en este momento? Bueno, no sé si hay un ahogo financiero, pues sí entiendo que hay una relación que está tensa, hay una relación que los gobernadores entienden que no llegan los fondos, y eso genera rispideces, genera, digamos, discusiones que no tendrían que estar en la Argentina. Las discusiones que tendríamos que tener en la Argentina básicamente son las discusiones del futuro, justamente la robótica, la inteligencia artificial, la economía, obviamente, la seguridad, la infraestructura, pero no discutir por dinero. El dinero sobra en la Argentina, lamentablemente. Creo que en algún lado se fuma. Sobra porque tenemos muchísimos recursos, minería, petróleo, gas, tenemos litio, tenemos biocombustibles, bioenergías, la verdad, que a veces uno lo mira desde afuera, lo mira saliéndose de la política y le genera mucha tristeza. Gabriel, te agradecemos por charlar con nosotros aquí en Ecomedios el lunes otra vez. Bueno, muchas gracias y les dejo un fuerte abrazo. Ahí pasaba Gabriel Chumpitaz, el diputado por Santa Fe, que creó es un diputado IA, digamos, ¿no? Un diputado con inteligencia artificial. Exactamente. ¿Tenías un avatar de música para laburar 24 horas? No, yo no, pero no es... a ver, yo le decía que es disruptivo escuchar a un legislador así. Hay un intendente, que es el intendente de San Nicolás, que también ha tenido un avatar que contesta preguntas a los vecinos. Bueno, está bien, sí, bueno, es parte, digamos, de estas nuevas tecnologías. A veces cuesta un poco normalizarlo, naturalizarlo, ¿no? Pero bueno, me parece que está dentro de la agenda que se puede romper en este caso, diciendo, bueno, se puede trabajar con otras herramientas, en este caso más que claro con la IA. Vamos y volvemos y seguimos charlando un poquito de todo, y después les confirmo que hubo una reunión muy muy importante en La Plata para el futuro del peronismo. Pero hacemos una pequeña pausa y volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos
no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Bueno, seguimos aquí en el aire de Ecomedios. ¿Qué hora es? 9:25. Pasó rápido esta primera hora, ¿no? Sí. Podría haber sido mejor. Podría haber sido más rápido incluso. Sí, bueno. Pero nos queda 1 hora y media el programa, o sea que tenemos... No me lo digas así. Tengo Sí, hambre y después ahora. nos va a tener que explicar qué pasa con el dólar. Yo no tengo ningún problema. Ningún problema. Tengo todas las respuestas. ¿Cuánto subió desde la semana pasada esta? En las últimas 3 semanas, 120 pesos. ¿120 pesos? Sí. No te alarmes, Mujica. No es tan grave. Bah, en fin, a ver, vamos a preguntarle a ver también qué piensa sobre esto. Al diputado Esteban Paulón, que está en comunicación con nosotros. Esteban, buenas noches. Joaquín Mujica Díaz, Mariano Moderna, te saludan aquí en Ecomedios en Lunes otra vez. ¿Qué tal, Joaquín, Mariano? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Te alarma a vos la suba del dólar? Venimos hablando de otro tema, pero bueno, ya que estamos te preguntamos. No. Sí, a ver, obviamente que cualquier movimiento del dólar en Argentina nos llama la atención. A mí me alarma más que la foto del dólar hoy, que sigue dentro de las bandas de flotación, más allá de que como el piso de la banda baja, que está cada vez más lejos del piso de la banda, a pesar de que el presidente dijo que iba a estar más cerca del piso que del techo, sí me alarma la dinámica vinculada a las reservas en Argentina, y ver que después de mediados de abril, cuando se cerró el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ingresaron los primeros montos que venían del fondo y de algunos otros organismos, al mes y medio ya el gobierno, Toto Caputo, tuvo que salir fuertemente a pedir la escupidera, como se dice, ¿no? Con una colocación de repos y de distintos mecanismos de deuda. Me preocupa esa dinámica, no tanto el precio del dólar, que puede estar obviamente en un momento donde hay aguinaldo, donde puede haber algo más de liquidez, donde se desarmaron posiciones, algunos de los fondos de inversión han desarmado posiciones que lo anunciaron obviamente, el roleo de deuda del gobierno no fue lo positivo que se esperaba y ahí también hay algo de pesos que vuelven al mercado. Bueno, nada, parecen tensiones lógicas, lo que sí se dan en un proceso de
una complejidad del frente cambiario y de las divisas externas, de la corriente. Bueno, hay una serie de cuestiones que vista en su conjunto sí creo que muestran una situación preocupante que pareciera el gobierno no la ve, no la quiere ver, o por dogmatismo no piensa verla para no admitir que debiera realizar en el programa horario cambio. A ver, ¿qué crees, Esteban? Ya que te tomo lo último que decís. ¿Qué crees que el gobierno no está viendo? ¿Viste esta frase tan provocativa del gobierno nacional, de esta cuestión de no la ven, que vienen utilizando ya hace tiempo? ¿Qué crees vos que el gobierno no está viendo en este momento? No solo en esto que decías, ¿no? Por ahí del frente cambiario, sino también en la relación política con la oposición, en la situación del consumo, en la situación del trabajo. ¿Qué no está viendo el gobierno según tu mirada? Creo que el gobierno desde el inicio de la gestión diagramó un programa político, un programa económico, que sería un poco pretencioso decirle programa, fundamentalmente un programa financiero, ¿no? Que es la especialidad de Toto Caputo, y desatendió algunos temas de la economía real. Entonces hoy estamos en una situación en la cual, fruto del tremendo apretón monetario que hizo el gobierno y una incipiente recesión que tiene luces de recuperación, pero que en definitiva, después de alguna subidita, vuelve a la baja. Esto se corrobora con la caída dramática de la recaudación en las provincias. Bueno, hay una serie de indicadores. El gobierno no termina de ver que la economía es algo integral. Entonces, yo me imagino al ministro Caputo y sus funcionarios sentados frente a una tabla de Excel, y en una tabla de Excel uno pone 2, la celda de abajo pone 2, si le da autosuma da 4. Bueno, la economía de un país no es 2 más 2 es 4, porque hay factores externos, hay temas de confianza, hay cuestiones de inversión. Ha habido un proceso, vamos en este año un proceso de desinversión directa económica extranjera, tenemos un proceso de desfinanciación extranjera directa. Entonces, hay evidentemente cuestiones que pueden ser el atraso del tipo de cambio, o puede ser alguna corrección que haya que hacer. Lo que sí, uno no termina de ver la integralidad. Entonces, claro, cuando vos ves el Excel, una fábrica cierra, echa 30 personas, te parece que no pasa nada. Esas 30 personas pasan directamente a demandar determinados servicios, desde el servicio de cobertura de salud, posiblemente de escuelas, porque quien tenía un trabajo y tal vez mandaba a sus hijos o hijas a una escuela parroquial o privada, dependiendo del nivel salarial, lo pasa a una escuela pública. Empezás a ver cuestiones resentidas con el tema de la falta de inversión de obra pública, una mayor demanda de recursos en las provincias, una mayor concentración de los recursos. Vos pensás que el año pasado buena parte del superávit lo explicó el impuesto país, que no se coparticipaba, y este año buena parte del superávit lo va a explicar el impuesto a las transferencias a los combustibles líquidos, que el año pasado ya se sextuplicó, ya se multiplicó por 6, y que este año también está haciendo, como digamos, la expectativa es que sea una de las estrellas impositivas de Argentina. Eso tampoco se coparticipa. No por algo o no por nada, este proyecto de ley de coparticipar el impuesto a los combustibles. Entonces me parece que hay una dificultad del gobierno de ver en su integralidad el tema y pensar que los numeritos de la tabla, si es 0,1 menos de empleo no pasa nada, si es 0,2 de tal cosa no pasa nada, si saco acá este presupuesto de vialidad no pasa nada. Y claro, después la gente se mata en las rutas, aumentan los costos logísticos, nadie hace las inversiones que habría que hacer para sostener la red vial o la logística para que la producción, para ampliar, por ejemplo, la frontera agrícola argentina. Vos hoy tenés entre retenciones y dificultades de logística, tenés mucho más corto el radio en el cual es rentable la producción agropecuaria. Eso podría duplicarse sin retenciones y con obras de infraestructura. Bueno, hay que ver qué proyecto de país querés. Si es solo financiero, va a ser un país muy chiquito que va a encontrar su techo, porque Argentina tiene una memoria y una cultura de economía e industria que en algún momento va a aparecer, que hay que modificarla, que hay que cambiarla, que hay que cambiar 1000 cosas, pero que no la podés hacer desaparecer de la noche a la mañana, y ahí el gobierno va a encontrar muchos límites a su programa, que creo que son los límites que empezando a encontrar en este momento, en el marco de este proceso económico que se acelera también por las expectativas
electorales. Vos pensás que hoy por hoy un inversor extranjero que quiera venir que esté esperando alguna señal de confianza del gobierno, no le alcanza a saber que el gobierno va a ganar las elecciones parlamentarias, porque a lo sumo el gobierno podrá pasar a tener 80 diputados propios y 16 senadores. Eso era un escenario optimista, porque viene de una elección donde no tenía nada. Entonces, por mucho que le vaya muy bien, tiene un techo en lo que sume. Eso quiere decir que el gobierno debiera seguir negociando y acordando con gobernadores y con otros partidos políticos para las reformas que dice querer impulsar. Bueno, a los ponchazos nadie negocia. Mirá a los gobernadores como los tenés de punta, porque te quedaste con toda la recaudación y le tiraste todos los servicios, le tiraste todo lo que tiene que brindar el Estado, y eso hoy no tiene financiamiento ni colaboración por parte del gobierno nacional. Esteban, ¿qué escenario ves de acá a diciembre en la Cámara? Digo de acá a diciembre porque obviamente después en diciembre se viene el recambio de la Cámara post-elecciones y habrá que ver cómo le va a la Libertad Avanza. Pero ¿qué escenario ves de acuerdo a cómo está de tensa la relación entre el gobierno y los gobernadores con temas sensibles como la jubilación, como, bueno, ni hablar ya en el ámbito de la gestión, lo que tiene que ver con obra pública, que parece que hay ya varios gobernadores que empiezan a cansarse en esta cuestión de que no les llega la plata de la coparticipación y por ende no pueden y tener inversiones fuertes en sus provincias. ¿Qué escenario ves vos que va a haber en la Cámara de Diputados respecto a las leyes que se vienen trascendentes dentro de lo que te permita la elección, respecto a esta relación entre el gobierno y la oposición? ¿Se viene una nueva mayoría o no? ¿O es demasiado decir eso? A ver, en este momento el escenario es de una mayoría circunstancial de sectores de la oposición muy variopintos que coincidimos en algunos temas estratégicos que no representan una promesa de futuro o un proyecto de futuro para Argentina. O sea, representan restituir algunas cuestiones que hoy son percibidas socialmente como cosas que se perdieron y que es importante restituir. Ahora, eso no alcanza para generar una promesa de futuro que implique un proyecto esperanzador electoral por delante. Decir que las universidades recuperen algo de lo que han perdido, y en ese algo en realidad no es que van a ganar presupuesto ni representación o proporción en el presupuesto, sino que van a recuperar algo de lo que se perdió en salarios, en gasto de funcionamiento, en ciencia y técnica, etcétera, o plantear esta misma perspectiva para las jubilaciones, donde estamos hablando de aumento de 30.000 pesos, 40.000 pesos, nada revolucionario, obviamente que nos junta en la urgencia, constituye una mayoría, después habrá que ver si el gobierno logra sostener, si ve cara a estas leyes, si ahora son las mismas condiciones para sostener el veto o no, pero eso es lo que hay ahora. Claramente el gobierno va a un escenario en el cual intenta reafirmar una identidad, pero va a necesitar los acuerdos políticos en la Cámara para cualquier otra legislación. Y sin lugar a dudas, digamos, yo lo que veo es de acá a fin de año un oficialismo intentando bloquear la actividad del Congreso hasta tanto se renueven la conformación de las cámaras, porque obviamente hoy está en desventaja y está bastante consolidada esta mayoría tanto en comisiones como en el recinto, y últimamente hasta está más fácil hasta conseguir el quórum. Y veo también que si el gobierno no se sienta mañana con los, y no lo digo figurativamente, digo mañana con los gobernadores, y empieza a pensar una distribución un poco más equitativa de algunos recursos y deja de ser tan tacaño y tan mal pagador de compromisos, que de todos los compromisos que he hecho no cumplió casi ninguno, a las provincias, bueno, siempre jugar al fleje tiene un riesgo, y es que un día la pelota entre del otro lado del fleje. Entonces, da la sensación de que ese enamoramiento por conveniencia del primer año y enamoramiento también por convicción de algunos gobernadores, decir, bueno, acompañamos la gestión de gobierno, empieza a diluirse, ¿no? A ver, porque aparte yo te digo una cosa, nosotros tuvimos un caso hace unas semanas en la Cámara de Diputados con la votación de los proyectos previsionales. A prima facie no estaban no estaban los votos para que saliera aprobada la moratoria jubilatoria, y finalmente entre ausencias, abstenciones y desacuerdos quedó aprobada. Yo voté pero digo, en lo que veníamos conversando nosotros era
la vamos a votar por convicción, pero no va a salir y va a salir algún otro proyecto, y finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados la moratoria jubilatoria, y en el Senado Unión por la Patria tiene 35 votos para esa moratoria, y es muy fácil con que una abstención, una ausencia o dos que aparezcan, quedó aprobada la moratoria jubilatoria. Entonces el gobierno puede jugar al fleje, intentar apretar a los gobernadores, pero un día el proyecto de la coparticipación de ATN o del impuesto a los combustibles, Pato Gallaret sale del Senado por carambola y llega a la Cámara de Diputados, se aprueba y va a tener un problema fiscal grande. Entonces, si el gobierno no se sienta a negociar y a dialogar con los gobernadores, yo veo un escenario bastante complejo, derivado de la impericia política del gobierno, derivado de la angurria de recursos que tiene el gobierno y derivado de la dificultad que tiene el gobierno para entender que no gobierna solo, que Argentina es una república, que es un país federal, que hay 24 provincias, que las rutas nacionales hay que mantenerlas, que sin rutas nacionales los camiones no salen del campo, llegan al puerto y ponen los cereales en un barco para que entren los dólares que tanto necesita el gobierno, que si sigue quedándose con el 100% del impuesto a los combustibles que paga el Rappi de Salta que carga en la moto, o la cosechadora en Totora en la provincia de Santa Fe que va a sembrar, a cosechar, o el camión que va a llevar esa producción al puerto. Bueno, si no entiende esa lógica del país integralmente, se lo va a poner de sombrero. El problema es que nos la ponemos todos de sombrero, porque a Argentina no le sobra nada. No es que venimos de Disneylandia, el gobierno anterior terminó muy mal, en parte por eso llegó Milei y por eso todavía Milei sigue estando tan fuerte, porque la gente tiene memoria del 200% de inflación y de muchos desbarajustes que había en el gobierno anterior. Ahora, este gobierno, el gobierno anterior se fue muy mal. Este gobierno agarró lo que había, algunos indicadores mejoró, otros no, y el país sigue en una situación delicada que requeriría mucho más acuerdo y consenso y trabajo conjunto entre nación y provincia y entre distintos partidos políticos, que evidentemente el gobierno no quiere hacer, y lo viste en el Pacto de Mayo. Fue un circo que finalmente no fue en mayo, fue en julio, hizo ir a todos los gobernadores, firmaron algo un año después, constituyeron una mesa donde, por ejemplo, los representantes del Parlamento los eligió el Ejecutivo y no el Parlamento. Entonces, claro, a mí Cristian Ritondo en el Consejo de Mayo no me representa, porque no se votó en el recinto, no es representativo o sea, el gobierno elige con quién dialogar. Y del otro lado, Carolina Lozada, ¿no? Del lado del Senado, Carolina Lozada. Lo mismo, no tengo nada ni contra ninguno de los dos, de hecho Carolina es una persona muy cálida, pero no los eligió ni el Senado ni la Cámara de Diputados, entonces no representan a nadie, se representan a ellos mismos en un espacio que se supone que es la gran apuesta institucional de la cual van a salir los proyectos de reforma previsional, laboral, etcétera. Imagínate qué puede salir de ese Consejo de Mayo, no tiene ninguna legitimidad. Y bueno, así construye políticamente el gobierno, con mucha torpeza, con mucha cerrazón, con mucho dogmatismo, y eso tarde o temprano en la política tiene costos, porque después la gente, cuando no tiene recursos para un servicio de salud o cuando le paran los docentes, va a la gobernación a golpear la puerta, y va a la intendencia. Entonces el gobernador y el intendente no son para nada pavos, nadie pone los dedos en el enchufe, y en cuanto ven que se viene una mayor demanda en las provincias y que va a empezar a estallar los focos de demanda en las distintas provincias, obviamente aparece con estas iniciativas como la de los proyectos para coparticipar recursos, porque si no les estalla el patio de la casa. Esteban, ¿qué tal? Buenas noches. Mariano Wender te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bien, todo bien. Quería retomar este tema que se ha tomado mucha notoriedad en estos días, que te involucra a vos por esta cuestión de que en un canal oficialista, Carajo, que es muy cercano al gobierno, muy cercano al presidente Milei, bueno, hubo una transmisión de un programa que entiendo que es el del Gordodán, que tuvo unas palabras y unas declaraciones muy injuriantes hacia vos y totalmente repudiables y graves, y que eso motorizó por parte tuya una denuncia, una intención de ir a la justicia. Primero quería preguntarte si podemos retomar ese tema para saber qué tenés pensado hacer respecto de un hecho grave como ese, y en general sobre esta cuestión, ¿cuál es tu mirada sobre esta suerte de claro retroceso al cual el gobierno quiere dirigir o apunta en respecto a cuestiones de diversidad o cuestiones de derechos individuales? ¿Qué estás viendo ahí vos respecto del gobierno, de cómo sobreactúa este tipo de cosas?
Mira, a ver, el gobierno de Javier Milei forma parte de un esquema global que, yo que fui injuriado, acusado en las últimas, sobre todo desde los últimos 10 días muy fuertemente por referentes del streaming carajo, que como vos dijiste es un streaming oficialista, porque ahí está funcionario del Ministerio de Economía explicando el plan económico en un programa semanal, las tres anclas, ¿no? Por lo tanto, es un medio paraestatal. Esta dinámica de la confrontación, etcétera, existe en estos proyectos de tipo Milei en todo el mundo. De hecho, yo en otra vida me llamé Jean Willy, vivía en Río de Janeiro y fui un diputado gay muy popular, muy de oposición a Bolsonaro, al que le plantaron una campaña para sindicarlo como pedófilo. Y Jean Willy es muy amigo mío, lo conozco, se tuvo que exiliar de Brasil porque en Brasil, por suerte acá no llegamos a semejante delirio. El gobierno de Bolsonaro armó grupos parapoliciales que asesinaron a una concejal del mismo partido de Jean Willis, del PSOL, por Río de Janeiro, que era negra y bisexual, y defendía los derechos de las mujeres, era muy opositora también al gobierno de Bolsonaro. Desde la Municipalidad de Río de Janeiro la mataron y así, por seguridad, Jean Willis se tuvo que exiliar y no pudo volver nunca más a Brasil porque tiene precio su cabeza. Entonces, nosotros acá no estamos en ese nivel de descomposición, pero sí estamos en un proceso que se va descomponiendo lentamente y que va deteriorando el diálogo democrático. Y básicamente el gobierno, todo lo que identifica como un espacio de oposición, como un liderazgo que le pone límites o como una voz que molesta, trata de disciplinarlo a través del mecanismo del odio, al miedo, al silencio. Ese es el esquema. Entonces, ve cuál es el vector, cuál es el driver. En mi caso, como soy un activista, yo cuando empecé como diputado y siempre desde el inicio me planté muy frente a mi ley, planteando límites con el DNU 70, ley base, etcétera. Primero me acusaban de empobrecedor, zurdo, roñoso, etcétera, porque era diputado del Partido Socialista. En cuanto ellos detectan que yo soy un activista gay, que soy un varón gay, que no lo sabían, y obviamente en la medida en que uno se va moviendo te van conociendo más, a partir de ahí cambió totalmente. Nunca más me dijeron zurdo, ni empobrecedor, ni nada, y pasé a ser pedófilo. Y esto en las redes permanentemente, pedofilia, amenazando, alejate de los nenes, amenazar como algo genérico, amenazando con que me iban a hacer allanamientos a mi casa para secuestrarme pendrives y discos duros, que no sé qué tendrían, material comprometedor. Esto desde marzo del 2024 yo lo vengo padeciendo, en general de cuentas anónimas, muchas de las cuales bloqueo y otras no les doy bola. En este caso, vaya uno a saber por qué, si es por acumulación de temas y me tocó ahora, o porque perciben, no sé, capaz que tengo una encuesta y aparezco midiendo con nivel de conocimiento, no tengo idea. Pero de golpe, hace 10 días, uno de los conductores de Carajo me contesta con un tuit muy agresivo, donde a un posteo que yo hago por el veto a la ley de emergencia en Bahía Blanca, me contesta sin mediar nada: pedófilo, comunista, operador, cara de pelotudo, SIDA para vos. Me pareció muy agresivo y sobre todo de alguien que aparte tiene horas de streaming cercano al gobierno todas las semanas, varios días a la semana. Esteban, es lo que acabas de relatar, más que también en un momento de transmisión hablaba uno de los conductores y cuando aparecía una imagen tuya decía pedófilo todo el tiempo. Demuestra que se fueron rompiendo todos los límites de convivencia en este año y medio. El ataque ya sin ningún tipo de sentido, solamente por una cuestión de ser opositor, de cuestionar alguna medida del gobierno o una decisión del gobierno, que es algo lógico en la convivencia entre la oposición y el oficialismo, dio lugar ahora a que se hagan acusaciones infundadas muy graves como esta, porque si no queda como en el aire de bueno, me dijeron esto, me dijeron lo otro. No, o sea, te están acusando de un delito aberrante como la pedofilia. Entonces, en este caso sí, y te diría que en un esquema muy similar, a ustedes los periodistas, sobre todo a los periodistas que no son amigos, les desea que alguien los golpee en la calle, porque cuando uno dice no odiamos suficiente a los periodistas y últimamente incorpora a desearle al periodismo la 10ª de las plagas de Egipto, que es el asesinato de los primogénitos. Digo, ¿cuánto falta de eso para que en la calle alguien que te reconozca te pegue un bife? Porque siente que vos sos un escollo para que el proyecto del líder se lleve adelante
¿Cuánto falta para que a mí alguien en la calle me increpe, me escupa y me diga vos, pedófilo, salí de acá? Porque te puedo decir que lo que a mí me llamó la atención, no me llamó la atención, digo, lo que me preocupó y me alertó, que después escaló hasta llegar a carajo, fue que después de ese posteo de Pablo Pasos, de Pablo Abrazo, que está ahí en carajo, de golpe automáticamente fueron cientos de cuentas, no todas trolls, porque algunas te das cuenta que son cuentas reales, cientos de cuentas que me empezaron a atacar. Y después del programa del miércoles y el viernes volvieron a insistir con el tema, incluso ya el viernes más desagradable, metiéndose con mi cuerpo, con mis prácticas sexuales, deseándome cosas horrorosas. Digo, todo eso, digamos, hace que yo hoy tenga en cualquier posteo que haga, así sea que critico que cerraron vialidad, el 70% de las menciones es de pedofilia. Entonces, vos por ahí no lo terminás de dimensionar, y yo también soy un activista y digo, me la banco, bueno, es la que te toca. Esta mañana mi hermano me llamó, que había estado en Rosario el fin de semana y no había visto nada, se enteró por mis sobrinos que están con una angustia total de que en todos lados ven al tío le dicen pedófilo. Ellos sabiendo que obviamente yo no lo soy, que no tengo ningún vínculo. Aparte, después ahora explican que en realidad lo que quieren decir con pedofilia es otra cosa, pero la acusación está ese video que circula por las redes, 10 menciones despectivas y humillantes hacia mi persona, 4 o 5 de pedofilia, más uno que dice que tengo desórdenes anales, el biógrafo de otro que dice que somos todos psiquiátricos, que nos tienen que mandar al psiquiátrico, otro dice son todos putos como este puto. O sea, viste, se puede decir cualquier cosa. Entonces por eso yo digo, no se puede decir cualquier cosa. Vos podés decir lo que quieras porque hay libertad de expresión y nadie ejerce la censura previa. Hacete cargo, en mi caso, en dos flancos. En la justicia, donde le estamos terminando la demanda y vamos a presentar una demanda por calumnias e injurias para toda esta gente y una medida cautelar sobre el streaming carajo, y también en el debate público, porque yo no renuncio a regalarle el espacio del debate público a estos energúmenos. Voy a ir a todos los medios, voy a hablar en todos lados, me dispuse y lo he hecho porque en su momento debatí con Cerimedo, el creador de La Derecha Diario, y con Nahuel Sotelo, el secretario de Culto, donde quieran, de lo que quieran. Yo debato de sexualidad, debato de economía, debato de impuestos, puedo equivocarme o no. Yo defiendo mis ideas vehementemente, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, pero no insulté nunca a nadie. Nunca se me ocurría sentarme en la banca y decir, porque el presidente es tal cosa, o porque el otro es tal otra. Yo debato con ideas. Puedo estar equivocado, mis ideas pueden estar erradas, me puede faltar información, puedo decir una pelotudez, pero hablo en relación a ideas y a modelos de sociedad. Entonces yo quiero debatir con ellos, no les quiero regalar el espacio del debate público, porque en la medida en que nos callemos le damos la derecha a esta idea de el circuito del odio, el miedo y el silencio, y me parece que eso es muy nocivo para la democracia. Esteban, lo último y te despido. ¿Temés, porque lo dijiste en el caso de los periodistas, pero yo te lo pregunto ahora en tu caso particular, ¿temés que esa agresión que sufrís en las redes sociales en algún momento se pueda trasladar a la calle? Mira, la verdad que no. Yo desde el inicio que sufrí bastante hostigamiento por distintos temas, y sobre todo cuando fue esto, siempre decía, si mi experiencia de vida real fuera como en las redes, no podría salir al supermercado a comprar una Coca-Cola, porque la verdad que en las redes dicen barbaridades, y en este caso que esto sale es porque se llegó al streaming, porque eso lo levantaron los noticieros, porque un montón de programas, organizaciones, referentes se hicieron eco fundamentalmente para solidarizarse y condenarlo. Vos pensás que en una hora se juntaron más de 50 firmas de todos los bloques, menos La Libertad Avanza, desde el Frente Izquierda al PRO, todos los bloques firmaron en una hora una declaración con muchísimas firmas de apoyo a mi persona, de repudio a lo que había pasado. Ahora, la experiencia también cuando esto sale de las redes y salta a la calle, lo que no me pasó nunca. A mí, estos días del fin de semana, en Rosario y en Buenos Aires, que estuve entre Rosario y Buenos Aires, gente que me paró en la calle, diciendo te apoyo, son unos desgraciados, no te acobardes, gente que no conozco, que siente que, digo, mucha gente a mí no me conoce, o me conoce por mi labor legislativa, o no sabe quién soy y se enteró ahora de esto, de la brutalidad de la operación, y los que me conocen, la gente que me quiere, que me aprecia, que es la que a mí me importa, que me conoce mucho. Yo hace 32, 33 años que soy militante del socialismo, de la juventud, hace 20 y pico años que soy militante del colectivo LGBT, tengo una trayectoria de compromiso, de militancia, ninguna denuncia, ninguna vinculación con nada de esto,
siempre con una actitud constructiva, siempre muy respetuoso de entender que hay gente que puede entendernos mejor o no, siempre intentando tener una actitud pedagógica de explicar, y eso creo que también es lo que trae un reconocimiento. Ahora, hay mucha gente que no tiene mis herramientas y que está en un barrio, en una escuela, en una universidad, en un club, en una familia, y hoy de nuevo tiene que enfrentar este estigma que creímos que habíamos desterrado con la ley de matrimonio igualitario, que la semana que viene se cumple en 15 años. Y la verdad es que mi ley nos lleva a un punto donde hay que volver a explicar que no somos pedófilos, que nuestro destino no es vivir con VIH, que no tenemos determinados estilos de vida, de generaciones, o que nos curemos, como nos decía esta gente. Entonces, nada, de mi parte, yo no bajo los brazos y voy a seguir peleando el espacio público del debate, y ojalá que contribuya eso y la causa judicial a que aquellos que no tienen la posibilidad que tengo yo de que mi voz se escuche más fuerte, ojalá que sea reparador lo que hoy tiene un costo personal, pero yo no tengo duda que es el camino correcto, que es defender y reivindicar lo que defendí y reivindiqué toda la vida. Esteban, te agradecemos por la comunicación. Antes de despedirte, te digo que desde nuestra postura repudiamos absolutamente todo este nivel de agresividad para con tu persona. Una cosa es debatir ideas políticas, ideas de gestión, leyes, y otra cosa muy diferente es meterse en la vida personal de cada uno y hacer acusaciones completamente infundadas. Así que, nosotros repudiamos completamente ese tipo de violencia, para que quede claro antes de Muchísimas gracias. Sí, se entiende totalmente, muchísimas gracias, y bueno, seguiremos dando y otros debates que creo que es la hora de darlos. Gracias, Esteban, un abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí pasaba el diputado Esteban Pablón. La verdad que me parece que, terminamos hablando mucho más de esta parte, porque me cuesta realmente creer que en este tiempo, en este año, después de tantas discusiones que se dieron en Argentina, vivamos este nivel de violencia desde algunos medios muy llegados al gobierno nacional. Lo decía muy bien Pablón, Caputo ha ido a anunciar sí, claro, medidas ahí. Milei ha ido a hacer un streaming de 4 horas en carajo. Insisto, una cosa es la discusión política, otra cosa diferente es llamar pedófilo a un diputado nacional básicamente porque es homosexual, porque no hay ningún tipo de causa abierta, no hay ningún tipo de acusación sobre eso. Es realmente aberrante, y me parece que esto, en definitiva, lo que hace es desbloquear niveles de agresividad en forma permanente desde que comenzó el gobierno de Milei hasta ahora. Sí. ¿Sí? Pasó de aquellos que parecía hasta simpático esto de decir ratas a los legisladores, cuando hacía imágenes con inteligencia artificial de las ratas saliendo del Congreso, esta cuestión de los periodistas también, de acusar de ensobrados a periodistas sin ningún tipo ni de argumento, ni de justificación, ni de prueba, más allá de no me está gustando lo que está diciendo porque me critica. Y la verdad que llegar a este límite en donde, insisto, desde un canal muy cercano al gobierno lo tratan de pedófilo, un periodista de ese espacio le desea que tenga SIDA, es todo realmente delirante. Mira, mientras lo comentaba Esteban, yo me puse a fijarme en su Twitter y sus últimos posteos, y es exactamente como él comentaba, que el 70, 80, 90% de los comentarios eran de cuentas, algunas anónimas, algunas con una tilde azul, que generalmente uno cuando lo ve rápidamente puede identificar que son cuentas libertarias o afines, y eran todos réplicas de ese tipo, de esos insultos que los que hablabas vos. Y esto, bueno, forma parte de la víctima de los últimos días, pero realmente el clima de redes sociales, no sé a vos personalmente qué te pasa, el clima de redes sociales es irrespirable, especialmente para las personas que son las personas, ya sea periodistas, profesionales, dirigentes políticos, lo que fuese, que están más expuestos a las redes, o que tienen más seguidores, o que están más involucrados y que lo usan como una vía de comunicación permanente. Cuando te apuntan desde este tipo de sectores organizados,
y sos parte de esa campaña de saña y de ataque virtual, es muy claro y se convierte en irrespirable el clima. A ver, no queríamos dejar de hacer este planteo, se nos extendió un poquito el momento de la pausa, pero realmente, insisto, es todo reprochable y nosotros repudiamos completamente el nivel de agresión para con este legislador y para con cualquier otro. No importa acá el contenido político e ideológico. Acá lo que importa es que se está rompiendo una convivencia dentro de los parámetros de la democracia y se está rompiendo para mal. Vamos y volvemos y arrancamos a transitar la última hora de Lunes otra vez. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpia y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Lunes otra vez. Joaquín Mujica Díaz y Mariano Wedner se instalan en la noche de los lunes de Ecomedios AM 1220 y ecomedios.com para brindarnos la información privilegiada que solo ellos nos pueden aportar. Política y economía al más alto nivel y la data privilegiada de los periodistas que caminan por los pasillos del poder. Lunes otra vez, todos los lunes de 20 a 22. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Agua Sparkling presenta su nueva línea de agua premium menos sodio en botellones de 12 y 20 litros. Un balance perfecto de minerales para una hidratación pura y equilibrada. Elegí en www.sparkling.com.ar y recibilo en tu casa. Calidad y bienestar en cada gota. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Que se den cuenta que estamos cerca de banderar la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal, sabes, hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidarse. Bueno, seguimos aquí en el aire de Ecomedios. Está muy arriba con la Vela Puerca, ¿no? Sí. Muy y antes bien, Divididos. Sí, el viernes fui a ver a Divididos en el Movistar Arena. Ah, ¿fuiste?
Te revienta el cerebro. Yo no lo había visto nunca en vivo. Dicen que es muy bueno en vivo. Impresionante. O sea, es muy buena banda, pero dicen que es muy buena en vivo. La especialidad de ellos es como la renga. Son las bandas que suenan mejor en vivo que en sus discos. Es así. Bueno, muy bien. Podemos pedir para despedirnos. Le agradecemos a Subirana que ha tomado la decisión de pasar grandes iniciativas de rock nacional. En el caso de la Vela Polka, no, es... ¿No son uruguayos la Vela Polka? Son uruguayos, son del otro lado de... Sí, de Río de la Plata. Werner, ¿le paso la pelota y arrancamos con el tema económico? Sí, pasemos a economía. Está en conversación desde hace varios días la cuestión de el tipo de cambio, porque hemos visto una suba en los últimos 3 semanas de más o menos 120 pesos. Todavía el dólar está dentro de la banda de flotación, aquella que inauguró el gobierno hace poquito menos de 3 meses, entre aquellos 1.000 y 1.400 pesos. Empiezan a dispararse algunas preguntas sobre si es para preocuparse o no este nivel de tipo de cambio, que para ponerlo más o menos en contexto, hoy conoció los 1.280 pesos desde su liberación. Bueno, asoman las preguntas como tales, si el dólar va derecho al techo de la banda y va a obligar al gobierno a intervenir o no. Si el gobierno se siente cómodo con este movimiento del tipo de cambio, ¿qué implica para la economía, para las empresas, para el consumidor, para las personas que necesiten o comprar dólares o irse de viaje al exterior? Bueno, hay preguntas que empiezan a asomar en ese sentido, otras como por ejemplo el atraso cambiario que hemos conversado en este programa varias veces. Bueno, un movimiento como el de las últimas semanas, de cierta forma, es un bálsamo para ese tipo de cuestiones. Bueno, hay una serie de elementos y de discusiones que empiezan a rodear al dólar. Nadie puede darse por sorprendido porque había una noción que sobrevolaba en el mercado, en los inversores, en las empresas, de que, como en todo proceso preelectoral, alguna tensión del tipo de cambio iba a existir. Y eso es algo que en las empresas, por ejemplo, estos momentos, estas semanas, estos meses antes de las elecciones, bueno, son un momento clave porque empiezan a ver con especial atención algunos datos de la macroeconomía, algunas decisiones de inversión también empiezan a ser suspendidas o postergadas hasta después de las elecciones, que se aclare un poco el panorama. Por eso me parece que es interesante con quién vamos a hablar hoy, a quién vamos a saludar, porque algunas de estas preguntas se las vamos a poder formular y vamos a poder tener de primera mano una respuesta sobre qué es lo que están viendo en las empresas y en las pymes específicamente. Por eso vamos a saludar con todo gusto a Marcelo Fernández, es presidente de Cegera, una de las principales cámaras pyme de la Argentina. Marcelo, ¿cómo estás? Aquí Mariano Wender te saluda junto a Joaquín Mújica. ¿Cómo estás? Hola Mariano, hola Joaquín, ¿qué tal? Un saludo a todos los oyentes, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias por atendernos, Marcelo. Te quisiera hacer una primera pregunta que es lo suficientemente amplia para tener una primera mirada tuya. Es hipercoyuntural y lo sé y lo admito porque, bueno, estamos, como decíamos antes, de nuevo en esta dinámica de mirar permanentemente el tipo de cambio y si hay algún movimiento más o menos preocupante o más o menos disruptivo en el dólar. Me gustaría preguntarte qué es lo que están viendo ustedes desde las empresas, desde las pymes, sobre esta última foto de la economía y si, esta situación, este contexto preelectoral cambia la forma en la cual las pymes empiezan a tomar decisiones y a decidir sobre sus negocios y sobre sobre el nivel de producción, ¿no? Bueno, primero, nosotros hoy hay que agradecer que tenemos números oficiales. Cuando hablo de números oficiales, quiere decir números que da el propio INDEC. Cuando vos hablas de la baja del consumo, que hablas que tenés el 50%, 52% de la capacidad industrial instalada, el aumento de importaciones, o sea, todo ese combo hoy es oficial. Viste que generalmente se podía hacer política con esto, es decir, vos dar una versión tuya políticamente interesada de cómo era la situación. Pero hoy, al ser oficial, ya te exime de ese análisis político. Hoy es real, hoy es lo que los números oficiales son números que da el propio gobierno, desde el INDEC, si bien el INDEC es privado, pero bueno, evidentemente son números que carecen de interés político, de intencionalidad política, mejor dicho. Entonces ya te das cuenta que ese combo más lo que ustedes venían analizando hace que la situación de la pequeña y mediana empresa sea preocupante, bastante preocupante. ¿Por qué? Porque justamente nosotros hemos tenido esa baja del consumo con la facilitación de importaciones que el gobierno ha reconocido que está haciendo, porque no es una apertura indiscriminada, sino que es una facilitación de importaciones. ¿Y por qué decimos esto de Cegera? Porque cuando vos tenés apertura,
la antítesis, el antónimo es cierre, y la realidad es que la economía jamás estuvo cerrada. Que vos me digas que tenías medidas, que vos tenías controles, que vos tenías aranceles, que vos tenías licencias automáticas, habilitaciones para importación que te debía requerir el importador, bueno, esto sí existía, pero quien te habla tiene competidores de la década del 90 que tienen el mismo quit, con lo cual evidentemente son empresas que han importado toda su vida empresarial. Entonces, ¿qué digo? Esta facilitación ha hecho que haya muchos productos importados que compiten con el nacional. Y ahora, con todo esto que estamos sufriendo, nosotros no podemos trasladar a los precios justamente toda la inflación que hemos tenido, que si bien es verdad que ha bajado, para el empresario no es cara. ¿Por qué? Porque vos tuviste un 47% de abril a abril interanual de 2024 a 2025 que no trasladaste los precios porque justamente tuviste que competir con el producto importado y con la baja del consumo. O sea que cuando hay baja el consumo, vos sabes que se aumentan los precios, no te compra nadie. Sobre todo en todo lo que fuera los alimentos o servicios necesarios y esenciales para la gente. Y el aumento del tipo de cambio que ustedes estaban diciendo recién, por supuesto que preocupa, porque imagínate que nosotros, que podemos importar algún insumo, bueno, lo teníamos a 1100, 1150, tuvimos a 1880, en fin, ha variado por ahí, y estos días, como ustedes dicen, ha tenido una suma, que por ocasión no la podés trasladar los precios. ¿Por qué? Porque vuelvo a decirte, si vos subís con los costos internos que vos tenés, este mes vamos a tener un 3% de aumento en los servicios y un 3% va a tener la gente, no solamente en servicios, sino en transporte, eso se traslada hacia la empresa, hacia el empresario, que debe hacer más erogación y no puede aumentar los precios porque pierde mercado. Este combo es letal, o sea, si esto se sigue continuando en el tiempo, esto es letal. Es decir, va a llevar a que algunos sectores manufactureros de manera intensiva realmente dejen de ser competitivos y con lo cual, como ya hemos visto en otras épocas de nuestro país, deje de fabricar y deje de producir nacionalmente. ¿Qué va a provocar? Cierre de empresas de estos sectores y la pérdida de puestos de trabajo. Ahora, nosotros estamos diciendo al gobierno, sí, perdón, te redondeo, estamos advirtiendo esto al gobierno, estamos diciéndoselo a los funcionarios. Bueno, evidentemente esto no es un error, sino que es una política. Ahora, el tema es, si la sociedad sigue comiendo estas políticas, bueno, evidentemente algo está andando mal, ¿no? Pareciera, Marcelo, que el gobierno propicia este escenario que decís vos. Es decir, al gobierno le sirve que con un dólar flotante evitar a toda costa lo posible que haya un traslado a precios o un traslado a la inflación de cualquier movimiento del tipo de cambio, como el de las últimas semanas, y si eso repercute en, no sé, el margen de ganancia o la ecuación financiera de las empresas o lo que fuese, con tal de contener la inflación, pareciera que es precisamente lo que aspira el gobierno, a abrir la importación, que los productos nacionales tengan que competir con los productos importados y que eso le ponga un freno, un techo a la suba de precios. Entiendo que, como decís vos, eso implica un costo en términos de actividad y de puesto de trabajo potencial que es grande, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, vos imagínate hoy con el cierre del INTI, ¿no es cierto? O por lo menos con la fusión del INTI. Yo vivo cerca de donde está la sede central del INTI y, bueno, estaban los trabajadores tratando de expresarse y generando lo que se ha generado muchas veces, que es el corte de la avenida General Paz. Pero lo dijo el propio gobierno, porque fue el vocero presidencial que comunicó. Evidentemente el INTI es necesario para el control no solamente de los productos argentinos, los productos nacionales que hacemos acá para medidas de seguridad, sino también de los importados que nosotros teníamos para hacer justamente tipos de control para que se sepa si la mercadería realmente no es dañina o tiene algún efecto secundario que pueda perjudicar a quien lo consume o a quien lo compra. Bueno, esto realmente habla que no es un error, porque no creo que esto sea un error, sino que esto es una política que se está llevando adelante. Y como yo cerraba recién la reflexión, les decía, si esto es lo que quiere la sociedad, bueno, centramos a qué no estamos atendiendo, porque viste que después nos damos por sorprendidos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Bueno, evidentemente la sociedad no está tomando nota de esto por bronca, por todo lo que le pasó antes, por todo lo que consume a veces mediáticamente, que es evidente que nadie quiere, por lo menos de esos medios, volver a lo anterior y tratan de que la gente no vuelva a lo que fue lo de antes. Pero guarda, atrás de eso está esto que está ocurriendo. Es decir, queremos las dos cosas, no volver a lo anterior, pero con este sistema, o no queremos volver a lo anterior y discutir un sistema que nos incluya a todos. Ese es el gran debate que tenemos que dar los empresarios y la sociedad en general. ¿Por qué? Porque una cosa es que vos
no te guste un partido político, un dirigente, o no sé, o una política, digamos, económica, pero y que vos digas, bueno, la quiero discutir, y otra cosa es que vos digas, no, esperá, no me importa, al no querer lo de antes, no me importa lo que pase, porque yo no quiero lo de antes. Y eso es lo que la sociedad debe discutir, lo que nosotros tenemos la obligación de plantearlo, en términos que se nos escuche y en términos de poder expresarnos, no ser, digamos, lo que a veces se ve también, que hay gente que sale y habla a los medios de manera, digamos, no digo con poca educación, pero bueno, sí con exabruptos o con maneras de dirigirse que no suman nada. Porque el electorado, la población, le da la espalda. Fíjate lo que está pasando, que están yendo a votar el 50% del padrón en las provincias y pasó en la capital federal. Entonces ya hay un desprecio por las elecciones porque la gente está cansada de esta discusión política. Creo que es un momento de debatir en serio qué país queremos, es un momento de debatir muchas cuestiones donde la voz del empresario, y les agradezco al contrario, les agradezco yo por el contacto, Joaquín y Mariano, que me están dando por lo menos para expresarme y que la gente que nos está escuchando también empiece a pensar qué país quiere, porque una cosa es no querer lo de antes y otra cosa es querer un país que evidentemente está pensado, tiene una industria manufacturera o de mano de obra intensiva competitiva en el mercado local. Es interesante, Marcelo, este punto que haces vos de cómo la sociedad puede tolerar alguna cosa que esté viviendo en este gobierno, aunque no sean las ideales o que no sea aunque no sean positivas, porque tiene un recuerdo de que lo que pasó ante el gobierno anterior era peor. Me gustaría extenderte esa lógica o esa pregunta a lo que piensan los empresarios pymes, los asociados a Cejera. Digo, ¿qué percibís vos ahí respecto a lo que piensan los empresarios de esta cuestión? Es decir, si este modelo, con todas las características que vos mencionás, ¿es peor o es mejor incluso a cómo funcionaba la economía antes del cambio de gobierno, con las cosas que ya conocemos, con la administración de importaciones, con una inflación que todavía galopaba, con un faltante de reservas todavía más grande que el actual? Es decir, si el recuerdo cercano a lo mal que funcionaba la economía en ese momento hace que el empresario pueda tolerar las cosas que pasen ahora. Mira, es muy dispar, ¿sí? Es muy dispar el pensamiento empresario, porque vos sabés que lamentablemente, para digamos los que sí lo abrazamos y nos interesa, que es la parte política, el empresario es ajeno a esto, no le gusta participar o intervenir. Si no, vos tendrías en el Congreso, en los funcionarios, en diferentes lugares, tendrías dirigentes empresarios o empresarios que sean políticos de, digamos, de poder, de fuerza. Fíjate que salvo nuestro momento de éxtasis, que tuvimos dos. Uno cuando fue Helbar ministro del general Perón en su último gobierno, ministro de Economía, y después cuando el Vasco de Mendiguren fue ministro del gobierno de Duhalde en su momento, y después, bueno, ocupó la Secretaría de Industria cuando Massa fue ministro de Economía. Fueron muy pocos momentos que el empresariado tuvo poder, es decir, que un empresario vinculado a la actividad gremial estaba en el poder. Y el empresario, como es ajeno, fíjate vos que muchas veces, por lo que consume, por lo que lee, por lo que le pasa adentro de su empresa, a veces se puede enojar y como vos bien decís, con cosas que le pasaron, bueno, no quiere lo anterior. Y fíjate lo que pasa hoy. Hoy sale el gobierno nacional con algo que venimos pidiendo hace mucho, que son los juicios laborales. Es decir, por un lado te dicen que van a tratar de frenar la industria del juicio, cosa que quieren los empresarios. Te dicen que van a hacer una reforma laboral para que vos no sufras todas las demandas que tenés, todo lo que te pasa, que a veces te las inventan, que los jueces laborales te ponen cifras irrisorias altísimas y encima multas impagables con los honorarios de los abogados. Entonces el empresario que dice, bueno, por fin, ahora, está bárbaro que esto ocurra, pero si no voy a tener trabajo, si no voy a tener industria, pucha, ¿para qué problema me hago con los juicios laborales? Entonces esto es lo que nos falta discutir, porque por un lado el empresario ve que hay cosas que están ocurriendo que le interesan y que era lo que estaba esperando, pero por otro lado está sin trabajo. Entonces este despiole que nunca podemos definir, ¿viste? Es como que vos atacás y defendés en el mismo momento. Me parece que tendríamos que resolverlo, y para eso el empresario tiene que tener, y el empresariado en general, un espacio claro de poder y abroquelamiento en una unidad de criterios para que esto no ocurra, porque vos no podés tener, por un lado, las cosas que pedís, te las están dando, y por otro lado tenés facilitación de importaciones, como te dije, tenés baja del consumo, y hay sectores a los cuales evidentemente se los ha dejado de proteger y controlar
¿Para qué? Para que tengan competencia de precio y que va en desmedro de su producción. Por eso digo, es muy difícil tener hoy al empresario sentado en un mismo lugar si no empezamos a trabajar, no empezamos a discutir y no empezamos a debatir entre nosotros realmente qué es lo que queremos. Marcelo, buenas noches, Joaquín te habla, ¿cómo te va? Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cuáles definirías que son los sectores más perjudicados por la política del gobierno? O sea, si tuvieras que decirnos 3, 4 sectores que vos ves realmente damnificados, no solo en lo que respecta a obviamente a la venta o la producción, sino también porque han tenido que achucar en su planta de trabajadores. Mira, es muy sencillo. Siempre son los de mano de obra intensiva y los manufactureros, pero te doy muy claro, vos tenés el sector de la textil indumentaria, el sector del calzado, la marroquinería y el metalúrgico, por darte 4 realmente perjudicados y sobre todo sensibles a las importaciones. CGENA en su momento, que somos una decisión de la CGE, a pesar de que ahora estamos adentro y otra vez la hemos reconstituido, la Confederación Nacional Económica, la CGE, nosotros ¿cómo nacemos como CGENA en su momento? Nacemos justamente y hacemos fuerza con el tema de las importaciones que había subfacturadas, que habían venido en la década del 90 y a principios del 2000, y que realmente habían perjudicado a la industria. Y pedíamos una aduana realmente fuerte, con valores criterios, con controles, es decir, que se supiera cuál era la mercadería, las cámaras veedoras de los productos que ingresaban. Entonces, imagínate que eso, al no estar ahora, porque este gobierno justamente en esto de regular y todos esos controles, como yo te digo, por eso los invito, Mariano, Joaquín, a que ustedes hablen de facilitación de importaciones, no de apertura, porque no es que están abriendo las importaciones como diciendo, abrí la canilla, porque las importaciones existían, lo que tienen que ahora es que no tienen controles. Entonces, al no haber controles, como por ejemplo los valores criterio, es muy fácil importar. Cualquier importe pone por ahora el valor que quiere y después Dios dirá. Entonces digo, a ver, esto es lo que nosotros realmente estamos viendo, esto es lo que estamos tratando de ver cómo nos adecuamos en este momento a competir, como les dije, con un 47 de abril a abril interanual, que es de inflación y que no trasladamos a los precios, que no la podemos trasladar a los precios porque no vamos de mercado. Entonces, estamos en un momento muy difícil, vuelvo a decirles, me parece que tenemos que debatir entre nosotros qué queremos, sin enojarnos y con exabruptos, porque esto ahuyenta al empresario, justamente, que ve también que cosas que quería se las están dando, pero que resulta que estos 4 sectores que te nombré emblemáticos, más otros más, son los más sensibles y que realmente están muy perjudicados. Pero aunque te parezca mentira, dentro de estos sectores vos tenés gente que apoya lo que está ocurriendo y que también tiene argumentos para apoyarlo. Ojo, es lo que te dije. Ahora, ¿está bien que apoyemos sin trabajo? Y bueno, eso es lo que realmente tenemos que debatir y discutir, porque nos está ocurriendo y realmente cosas que pretendimos durante años resulta que no las vamos a poder aprovechar porque no vamos a tener empresa. Marcelo, te hago una última. Hay una especie de yeite del gobierno respecto a la cuestión de los impuestos y una intención que persigue, por lo menos en las declaraciones, de bajar la carga impositiva. No tengo claro, y ahí te pregunto desde tu rol de empresario y lo que vos puedas recolectar de tus socios, si ha habido ya a esta altura del gobierno Milei, 1 año y medio ya de plan económico, alguna reducción concreta en la carga impositiva para las empresas, y en todo caso si ven que es algo viable o es simplemente una declaración de intención del gobierno y no le ven posibilidad de que suceda realmente. Mira, nosotros lo que estamos reclamando es trabajo y participación en el mercado de todos nuestros productos, sabiendo y reconociendo que muchos se han aprovechado de esa protección que tenía o de ese cuidado que había de los sectores y han puesto precios siderales, con lo cual dispararon a toda la cadena de valor y realmente nosotros a los pobres le estamos vendiendo caro. Esto es una verdad, hay que decirlo, hay que admitirlo y hay que tratar de corregirlo. Ahora, dicho todo esto, nosotros hoy estamos en esta coyuntura que nos encontramos, ¿sí?, realmente con una gran preocupación. ¿Por qué? Porque, como te dije, al no tener hoy los controles necesarios, al no tener hoy fiscalización de la producción que está entrando de otros países por la vía de la importación, estamos en serios riesgos de no poder competir y de realmente quedar fuera de precio y no tener mercado para nuestros productos. Y no te olvides que también baja el consumo, porque la inflación que ha habido en servicios y en alimentos ha vulnerado el bolsillo de los trabajadores que, al no homologarse paritarias
y menos mal que no se homologan, porque uno se pregunta cómo harían los sectores para poder pagarlas si no pueden aumentar precios y si encima tienen menos producción y baja el consumo. Entonces, todo esto realmente hay que evaluarlo, hay que sentarse y discutirlo. Los socios te lo trasladan permanentemente, te lo dicen, te dicen en la situación que están, pero bueno, nosotros todavía estamos abogando al diálogo, apostando al diálogo, también lo hacemos con otras entidades empresarias, para ver si podemos tener unificación de criterios, y si el gobierno no nos escucha o no toma esto que decimos, por lo menos que lo sepa la sociedad, por supuesto a través de ustedes y a través de todos los canales que podamos, para que realmente sepa, como les dije antes, si quiere que las cosas que pidió toda la vida, como es algunas reformas laborales, algún tema de baja de impuestos, que como vos me preguntabas, a ver, baja de impuestos no hubo, nosotros pedimos trabajo. Después, porque hemos tenido estos impuestos, pero cuando teníamos trabajo, no te digo que nadie estaba gustoso en pagarlos, pero se podían pagar. Ahora se te hace imposible, sobre todo lo que es el salario y las cargas del salario. ¿Por qué? Porque al bajar consumo tenés el salario, es un costo altísimo hoy con respecto a tu producto final, y sobre todo en la pyme que no despide. Entonces digo, no hubo baja de impuestos todavía, y no creo que la baja de impuestos sea una solución para nosotros para tener más mercado interno y más producción y generar empleo o generar inversiones. ¿Por qué? Porque vos no tenés consumo interno de tu producto, no tenés hoy una demanda feroz, digamos, para estar con alta producción, con lo cual nadie te va a negar que una baja de impuestos nos vendría bien, pero eso de que nos va a beneficiar, ¿sabés? Lo único que nos beneficia, tener mucho trabajo y mucha producción nacional, obviamente, y como quiere el gobierno, cuidando el tema de la inflación. No sea cosa de que le aumentemos los precios y otra vez volvamos a una batalla con alguien que quiere tener baja de inflación como su premisa y nosotros somos los culpables de aumentársela. Lo tenemos que discutir, lo tenemos que debatir. Pero bueno, esto se hace solamente en una mesa de diálogo cara a cara entre funcionarios y el sector privado para encontrar soluciones. Está claro. Marcelo, te agradecemos mucho tu tiempo y tu análisis con nosotros aquí en Lunes otra vez. Un gran abrazo. No, por favor, y Mariano, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por el contacto. Ahí estaba entonces Marcelo Fernández, presidente de Segera, una de las principales cámaras PYME de la Argentina. Preocupante, ¿no? Sí, como casi siempre cuando hablamos con empresarios pymes nos vamos un poco con la misma sensación en distintas cuestiones. Me parece que lo que relataba Marcelo es como una constante que más que una constante te diría, se viene agravando con el paso de los meses, por lo menos lo que nosotros podemos retratar acá cuando hablamos con diferentes empresarios o cámaras empresariales, no solo sobre la caída del consumo, más allá de lo que expresa el gobierno, sino también por el deterioro de las empresas, ¿no? Por el tema de las importaciones, por el tema de los costos, por el tema de la baja del consumo, por el tema de la cantidad de gente que tienen que sostener o que dejan de sostener en algunos casos. Es como una realidad que poco tiene que ver con lo que está planteando el gobierno. Sí, te diría, para hacer un comentario, ya que empezamos hablando de dólar ante la entrevista y me gustaría poder por ahí redondear alguna idea respecto a eso, voy a tomar esto que decís vos de la cuestión de la actividad y por qué hay que prestar atención más a la actividad que a otras cuestiones. Ya hay más de un analista y economista que está empezando a advertir que lo próximo que hay que mirar es el ritmo de la actividad más que la inflación y el empleo. ¿Y esto por qué? Hay indicios, y lo muestran los primeros datos adelantados de sectoriales y que después va refrendando el INDEC con algo más de rezago, de demora, que desde febrero parecía como que la actividad tocó un techo, la actividad económica, el ritmo de la actividad económica tocó un techo y desde ese momento puede o bien haber llegado a una meseta o empezar a desacelerar o a caer directamente. ¿Es esto un escenario de extrema gravedad? No lo es, pero sí te marca que puede haber empezado algún cambio de ciclo económico. Siempre se suele hablar de la economía en términos de ciclos. Bueno, tenés un ciclo bueno de 1 año y medio de recuperación, quizá de crecimiento, cambia de ciclo y puedes tener un estancamiento o caída. Bueno, la gran pregunta que hay que resolver en lo que resta del año, ya estamos en el segundo semestre del año,
que es un año electoral, con lo cual todo este tipo de datos son más sensibles, es si el gobierno de Milei no ha cambiado ya de ciclo y pasó de una primera caída muy fuerte, una recuperación, podríamos decir, para ser justos, igual de potente, y si empezó ese amesetamiento o una caída. Habrá que prestar atención especialmente a este tipo de cosas, y para terminar de enlazarlo y redondear la idea, esta cuestión del tipo de cambio que estuvimos viendo en los últimos días es especialmente importante porque se vincula con otro tipo de cosas de la economía, en especial la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del financiamiento de las empresas, de las pymes, de las personas. Y un dato que empezó a llamar la atención y están empezando a preocupar a los bancos es la cantidad de falta de pago de los créditos, de irregularidad de los créditos. Es decir, a la gente le está costando y a las empresas le está costando cada vez más pagar el financiamiento, ya sea en tarjeta de crédito, en préstamos o lo que tengan. Señales de alarma, ¿no? Me parece que son claras señales de alarma. Cuidado con este tipo de primeras señales que te pueden indicar que puede haber un cambio de ciclo en la economía. A ver, vamos con la última pausa y para después profundizamos un poquito más sobre qué estás viendo sobre el tema del dólar. ¿Qué se dice en el Ministerio de Economía sobre eso? ¿Si hay preocupación, no hay preocupación? Si está este tema de la banda termina siendo un argumento para el gobierno decir, bueno, hay margen, hasta 1.400 hay margen, nunca dijimos que iba a estar en este monto y de hecho todos pensaban que iba a estar en 1.400 de entrada y al final siempre se mantuvo en 1.100 y ahora que suben empieza a haber como ciertas señales de alarma de qué va a pasar, así que un poquito de eso vamos a desarrollar antes de cerrar esta jornada y les voy a contar qué pasó con la reunión que hubo en La Plata entre Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Lunes otra vez. La información y el análisis de los temas de la semana con Joaquín Mujica Díaz y Mariano Buettner. 2 horas con los protagonistas de la economía y la política que hacen mover nuestro día a día. Siempre de 20 a 22 horas. Auspiciaron este programa. Llegó a Almirante Brown la telemedicina. Se trata de un sistema que permite realizar consultas médicas clínicas, pediátricas y psicológicas virtuales. Podés usarlo desde la comodidad del hogar las 24 horas sin necesidad de trasladarte. Ingresá a la telemedicina descargando la app Brown Previene o entrando en www.almirantebrown.gov.ar. Todos somos Brown. Ante la llegada del frío, es importante protegerse de la gripe. Si estás embarazada, vacunate. Si tu hijo tiene entre 6 y 24 meses, vacunalo. Si tenés 65 años o más, vacunate. Saca turno en buenosaires.gov.ar/gripe. Buenos Aires Ciudad. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. Seguro escuchaste de nosotros. Seguro escuchaste mucho de nosotros. Somos un río enorme y mucha costanera para caminar. Somos un mundo de sabores y muchos momentos para compartir. Somos cuna de campeones y mucha pasión por la celeste y blanca. Somos movimiento, creatividad y talento. Mucho talento. Rosario es mucho más. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada, para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. En Merlo cuidamos el ambiente. Canjea tus residuos reciclables por bolsas ecológicas. Sumate al programa Ecobolsas de la Municipalidad de Merlo. Ingresá a www.merlo.gov.ar/ambiente circular. Gobierno del Pueblo de Merlo. Gustavo Menéndez, Intendente. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón, corazón del oeste. En un mundo donde el invierno es sinónimo de frío, existe un fenómeno excepcional, el invierno cordobés. Un clima templado que da la libertad de disfrutar mucho más. Nuevos sabores, nuevas experiencias y muchas opciones para disfrutar la naturaleza. Un invierno con sol y un abrigo, pero tranqui. Vení a disfrutar el sol del invierno. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gestión Martín Chayora. Estas vacaciones de invierno, disfrutá Escobar. Del 18 de julio al 3 de agosto vuelve Escopark, un parque lleno de atracciones para toda la familia. El 18, 19 y 20 de julio nos espera el mercado de oportunidades, con precios increíbles. Todo en el predio floral y con entrada gratuita. Además, venite a pasar el día a la costanera, a disfrutar de nuestras reservas naturales y gastronomía de excelencia. Estas vacaciones de invierno son en Escobar. Hola a todos, yo soy el león. Rugió la bestia en medio de la avenida. Todos corrieron sin entender. Panic show a plena luz del día. Por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te destrozaré. Todos los cómplices son de mi apetito. Ven a mí, desnúdate, enfrenta mis dientes. Bueno, seguimos aquí en el aire de Comedios. No viene Milei, no es que... ¿Cómo no es un acto? Claro, no es la cortina ahora de Milei esto. Viste que hay temas de rango nacional que se han apropiado de diferentes espacios políticos, ¿no? Sí. Tan Biónica es pro. Es Macri, 100%. Es Macri 100%. 100%. La mancha de Rolando es kirchnerismo. Es kirchnerismo. Y muy a su pesar, la renga es libertario. Muy a su pesar. La renga es libertario. No, el kirchnerismo también es el Niño Solari, ¿no? Más cristinista todavía, sí, ¿no? Sí. Pero no por canción, sino por afinidad, digo, del indio. Por afinidad, no, y con canciones también, ¿eh? Hay muchas canciones, claro. Muchas canciones en los actos de Cristina que son, o los videos de Cristina que son del indio. Bien. Pero bueno, y la renga quedó asociado a... Sí, totalmente. A este tema del león. Bueno, entonces, dólar. ¿A bueno, cuánto? El que es el rey que nadie lo puede dominar y que está liberado es el dólar. Siempre lo está. A veces puede estar dormido, a veces puede estar tranquilo, pero en cuanto le tocan la cola, muy bien, se despierta. Sí. Bueno, estaba tranquilo. Y viste que si lo provocas un poco, levanta. Pareciera que
Algo de eso hubo en una declaración, una frase del ministro de Economía, Luis Caputo, la semana pasada, que vamos a escuchar ahora. No, Bueno. a ver, ahí falló el audio. Vamos a hacer otro intento No de Caputo. Yo creo que inteligentemente no lo queremos poner para no avivar más al dólar, porque creo que si lo seguimos poniendo y lo seguimos reproduciendo puede ser peligroso. Pero es una frase, no sé si lo vamos a escuchar, pero si no lo comentamos, no nos hagamos tanto problema. Es una declaración de Caputo que de cierta forma habla sobre esta noción en el mercado de si hay atraso cambiario. Y él lo que comenta es, bueno, si hay atraso cambiario, la gente que piense eso, que vaya y compre, porque evidentemente si piensa que está barato, es una oportunidad. Y lo hizo en un tono que fue señalado como de canchero, de soldador, porque lo que dijo es, bueno, si vos te pensás que está barato, andá y comprá. Andá, campeón, andá y aprovechá. Bueno, parecía que había varios campeones en la fila esperando y le hicieron literalmente caso al ministro de Economía, y el dólar de cierta forma siguió con esa escalada que había tenido ya desde algunos días antes, pero que se hizo más pronunciado en los últimos, a partir de la semana. Y aparte, pasada. En un momento también de la conferencia dice, bueno, si él vende los dólares para pagar el alquiler, sí, y otro compra los dólares a buen precio para irse de vacaciones con la familia al exterior. Exactamente. Bueno, ¿no? Fue como un contraste bien marcado, digamos, sí, de la situación, de las dos situaciones que tenés hoy en el país, ¿no? Un país bien partido. Sí. Bueno, pero más allá de esa frase, creo que esa frase condensa bastante bien cuál es el argumento del gobierno. El gobierno lo que dice es el dólar flota, porque el señalamiento más fácil es, che, el gobierno está dejando volar el dólar, estará buscando algo, estará permitiendo alguna pequeña devaluación bueno, si hay atraso cambiario, el gobierno estará permitiendo esto, así como antes estaba permitiendo que baje un poco, etcétera, etcétera. Ahí el argumento del gobierno es flota y es un precio del tipo de cambio que se determina por oferta y demanda. Es decir, hay alguna persona que esté necesitando de dólares, como lo decía el ejemplo que daba Caputo, es la enorme cantidad de gente que está saliendo a vacacionar al exterior, que eso son dólares que se van, y hay gente que está ofertando sus dólares. Hay gente que tiene los dólares, necesita venderlos a cambio de pesos para pagar impuestos, es decir, el alquiler, pero bueno, puede ser cualquier otro gasto. Entonces, el argumento de fondo del gobierno es, y que dice en el Ministerio de Economía, uno preguntando lo puede más o menos reconstruir, es, nosotros no tenemos demasiado que hacer acá porque es el mercado el que está determinando que este dólar necesita otro precio, que el dólar es el que está descubriendo un precio distinto de equilibrio y que probablemente lo encuentre más cerca del techo de la banda, de esos 1400. Probablemente no lo toque porque hay una especie de efecto psicológico acá en el mercado, en cualquiera, que es que si vos sabés que hay un precio a partir del cual el gobierno empieza a intervenir y va a vender para que vuelva a bajar, ¿quién se va a animar a pagar 1400 sabiendo que el gobierno después lo va a bajar? Porque va a estar perdiendo plata. ¿Por qué vas a pagar más caro algo que sabés que en definitiva va a bajar? Que puede estar más barato. Entonces, bueno, evidentemente ahí yo creo que en algún momento el techo de la banda va a ser de efecto psicológico y va a encontrar alguna meseta el tipo de cambio. Evidentemente va a pasar eso. Pero bueno, no deja de ser interesante que la cuestión de fondo es, si es cierto que, como dice el gobierno, el dólar se está determinando por la mezcla de oferta y demanda, ¿por qué el tipo de cambio está subiendo ahora que hay mucha oferta? Es decir, existe una demanda, como decíamos, las importaciones están acelerando, están en niveles muy muy altos mensualmente, hay mucha gente que se va de vacaciones al exterior, pero al mismo tiempo de esto, hay un récord de entrada de dólares del agro, del campo, de las liquidaciones de soja, que tuvo lugar entre mayo, especialmente en junio y probablemente las primeras semanas de julio. Y eso tuvo lugar porque recordemos que el gobierno tomó una decisión a principio de año que fue una baja temporal de retenciones desde fines de enero hasta el último día de junio. Le dijo al campo, aprovechen esta ventana hasta el último día de junio, vendan sus granos, liquiden esos dólares, porque después va a volver a subir las retenciones.
muchos le dijeron, bueno, probablemente el gobierno haga esto para después en julio decir, bueno, está bien, no pasa nada, voy a extender esa baja. La verdad que en eso Caputo cumplió, dijo va a durar hasta el último día de junio y fue así. Entonces el campo desde ese punto de vista hizo bien en acelerar toda la liquidación de granos. Entonces, sabiendo que es muy acelerada el ingreso de dólares del agro, que el efecto de que ingrese muchos dólares es que baje el tipo de cambio, ¿por qué en ese contexto en vez de bajar sube? Y es porque evidentemente hay una demanda muy grande del sector privado. Como decíamos, para importaciones, probablemente para turismo, con seguridad hay para otras utilidades, pero macroeconómicamente lo que tiene más impacto es eso. Y es importante, además de, porque bueno, hay que ver cómo es el tira y afloje entre la oferta y la demanda, es importante, y diría esto como para cerrar el tema del dólar, porque es una cuestión que es inherente a la relación entre el Fondo Monetario y el gobierno. Parece que siempre damos vueltas en los mismos temas, pero la semana pasada la anterior semana, hace 2, hubo una misión del Fondo Monetario en Buenos Aires. La semana pasada hubo una misión del gobierno en Washington. Y esto tiene que ver con que el gobierno está tratando de recalibrar esa relación con el fondo. Hace 3 meses que empezó el acuerdo que firmó este gobierno, quiero decir. El Fondo Monetario tenía una idea, cuando firmó ese programa con el gobierno, de que el gobierno iba a hacer todo lo posible por acumular reservas apenas empiece ese programa, y el gobierno terminó siendo posiblemente todo lo contrario. Es decir, no acumuló reservas, dejó pasar todo el tiempo que pudo, dejó que el dólar... De hecho, el FMI le llamó la atención sobre eso, ¿no? Sobre el tema de las reservas. El FMI lo que quería es que el gobierno empiece a sumar reservas porque cree que es algo que le haría bien en general a la economía. Es una señal de una economía estable el tener muchas reservas, y eso es a lo que aspiraba el fondo. El gobierno prefirió priorizar la desinflación más que la acumulación de reservas. Pero me parece que es en esta ida y vuelta permanente entre los dos que hay que leer algunas últimas medidas, como que el que compra dólares no va a ser el Banco Central, porque eso requeriría que emita pesos y el gobierno a todas luces no lo va a hacer, sino que es el Tesoro, que es Caputo el que va a comprar dólares. Esto es algo que se empezó a ver en las últimas semanas. De todas formas, el gobierno quedó muy abajo del umbral mínimo que prefería ver el Fondo Monetario respecto a qué ritmo se acumulan los dólares. Y me parece que es interesante porque se cruzan, fijémonos, ¿no? Cómo las distintas cosas se van entrelazando. La salida de dólares de turismo, las importaciones, el ingreso de los dólares del agro, cómo el Banco Central se corrió de los últimos 3 meses del mercado y dijo que el dólar busque el precio que tenga que buscar, cómo después, medio sobre la marcha, Caputo dice, bueno, está bien, el Banco Central no va a comprar, pero doy un paso al frente yo, como el Tesoro es el que da el paso al frente y que sale a comprar. Entonces hay un montón de cosas que están pasando, son interesantes de ver, y son interesantes porque estamos, y lo decíamos en algún momento más atrás en el programa, estamos en un momento que siempre es sensible para la economía, que es el proceso preelectoral. Cuando hay elecciones, el tipo de cambio se mueve. El tipo de cambio espera definiciones electorales antes de encontrar una zona de estabilidad. Le pasó a cualquier gobierno, sería difícil pensar que no le pase a este. Y obviamente el resultado posterior siempre tiene un impacto directo. Eso ni hablar. No va a ser para lo mismo que para el gobierno ganar en la provincia de Buenos Aires, que es la elección más esperada, a perder en la provincia de Buenos Aires en manos del peronismo. Entonces no es la misma señal del mercado, digamos. Exactamente, ¿no? Pero digo, como para redondear la idea, creo que hay que prestar atención a este tipo de señales específicas sobre el dólar. La semana pasada habíamos comentado, había un informe de JP Morgan, el principal banco de los Estados Unidos, diciendo desarmemos las posiciones de carry trade, vayámonos del peso, nos refugiamos en el dólar hasta que pase el ruido electoral. Bueno, cuidado que si muchas decisiones de mercado se empiezan a encadenar detrás de esta idea, este tipo de cuestiones del dólar subiendo todos los días, probablemente la podamos seguir viendo durante algunas semanas. Bueno, a ver, para los últimos minutos les contaba, hubo una reunión hoy importante en La Plata entre Máximo Kirchner, Sergio Massa y Axel Kicillof. Fue en la gobernación, se avanzó en lo que tiene que ver con un acuerdo electoral para el día miércoles presentar un frente electoral de unidad,
después de algunos cortocircuitos la semana pasada, después de una reunión de intendentes, sobre todo más vinculados al cristinismo, en José C. Paz, en el cual se cuestionó a Kicillof por el desdoblamiento y a su ministro de gobierno, a Carlos Bianco, por algunas frases que había dicho respecto a lo que creía que tenía que ser la unidad política y esta cuestión de la disciplina partidaria, como se llamó Bianco en su momento, que obviamente no se cumple dentro del peronismo, porque no hay un apoyo irrestricto a Kicillof. Y después de el Congreso del PJ bonaerense, que fue el día sábado en Merlo, y donde se llegó a un acuerdo para que haya 2 delegados por sector, del lado del kicilofismo Gabriel Catopodis y Verónica Magario, del lado de el cristinismo Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, y Federico Termín, que es el intendente de Lomas de Zamora. Después de todo eso, vino esta cumbre en La Plata, importante para ratificar el camino de la unidad del peronismo y para empezar a negociar en las próximas horas qué porcentaje va a tener cada sector dentro de las listas y cuáles son los nombres que van a ocupar esas listas. Recordemos que el miércoles se vence el plazo para presentar alianzas, ahí es la primera señal clara que tiene que dar, en este caso, el peronismo bonaerense para determinar que va unido pese a todas las rispideces y pese a que si uno rasca un poquito y rompe el cascarón, adentro la verdad es que es un amontonamiento de dirigentes que no se quieren entre sí y que no comparten hoy un proyecto político. Pero no se espera una sorpresa en esas cierre de alianzas, ¿o sí? A ver, digo, ¿hay espacio para algo muy disruptivo? Digo. A esta hora no. Okay. A esta hora no. ¿Qué sería lo disruptivo? Que se rompa. ¿No? Lo disruptivo básicamente sería que se rompa y que Kicillof vaya por un lado y que Cristina vaya por otro. Tal como está dada la situación y cómo se vienen dando las negociaciones en las últimas horas, hay un acuerdo asumido de conveniencia entre las partes. Es decir, tenemos que ir unidos, ¿por qué? Porque si vamos separados, peor. Si vamos separados, perdemos todos, entonces vamos unidos. Pero vamos unidos y aceptamos que vamos unidos, pese a que no nos queremos, a que no compartimos, a que no tenemos un proyecto político común, aunque estamos a los tiros todo el tiempo. Pero bueno, esa es la situación del peronismo. También va a ser un día especial el miércoles para ver si finalmente se anota el frente electoral que van a componer la Libertad Avanza y el PRO. Me parece que ahí también hay que ver qué intendentes van a quedar adentro de ese frente y qué intendentes van a quedar afuera. Y también qué es lo que va a suceder respecto a este espacio político del centro que hablábamos al principio del programa, que tiene la bendición a nivel nacional de Juan Schiaretti y que está liderando en la provincia de Buenos Aires Facundo Manes, con algunos intendentes, como es el caso de Julio Zamora, de Tigre, Britos de Chivilcoy, y está ahí cerca, todavía no del todo cerrado, pero está trabajando bastante cerca de ellos también Fernando Grey, el intendente de Esteban Echeverría. Hay que ver qué pasa con eso, porque una parte importante del radicalismo de la provincia de Buenos Aires terminaría jugando ahí, con lo cual es una suerte de reedición de Juntos por el Cambio bonaerense. Hay que ver qué es lo que pasa. La semana que viene lo vamos a saber con más detalles y ya cuando nos volvemos a encontrar el próximo lunes vamos a empezar a hablar y hacer un punteo de quiénes son los nombres para las listas de todos los espacios políticos. Señores, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Gracias a Subirana, gracias a Javi, gracias a Julta, que está por ahí. Gracias a Pensic, que está y no está, ¿no? Está en todos lados. Y nos reencontramos la semana que viene aquí en Ecomedios en lunes otra vez.